Muy buenas tardes. Esta vez nos corresponde hablar un poco acerca sobre lo que es el derecho parlamentario. Mi nombre es Omar Gómez y estoy para la materia técnicas legislativas. Para empezar a esbozar algunas ideas acerca de cómo se complementa el derecho parlamentario, cómo se rige, cuáles son sus fundamentos, debemos irnos directamente a lo que es la democracia y cómo una constitución permea ese carácter democrático dentro de un Estado como tal. Es decir, la base de un parlamento es la democracia. ¿Por qué? Porque es con el parlamento que se tiene una representatividad para sus electores, con la cual se puede, digamos, ejercer presión, ejercer un derecho y hacer cumplir la voz del pueblo. Es por ello que en casi todos los parlamentos se eligen las personas mediante el sufragio electoral de una manera que sea de carácter representativo o participativo. Podemos comenzar diciendo que el parlamento surge como una idea griega de discusión, de debate, en la cual se reunían los ciudadanos en el agora o en las plazas públicas para esbozar sus ideas. Estas ideas, digamos, eran ideas acerca de la política y acerca de cómo se debía regir el Estado, cómo querían los ciudadanos que se implementara el dinero del fisco del Estado, y cuáles eran las acciones pertinentes que debía tomar el gobierno o el ejecutivo para llevar a cabo un buen manejo de esos recursos. Obviamente, estas reuniones eran de miles de personas o de cientos de personas en estas plazas públicas, y mediante va creciendo el Estado, mediante va creciendo o aumentando la demografía dentro de ese Estado, fue necesario crear una representatividad, es decir, elegir una persona para que ésta fuese a llevar las ideas a ese parlamento, a ese sitio de debate que representara mis intereses. Entonces se crea la teoría del espejo de la persona con el representante, es decir, un representante debe ser el espejo de mis ideas dentro de ese parlamento. Yo lo escojo a él para que él lleve mis ideas a ese parlamento. Entonces, era necesario regular esta acción, esta representatividad. Es por lo tanto que surge el concepto, la idea del derecho parlamentario, que no es más que cómo un Estado regula ese accionar de ese representante dentro de ese Congreso o esa asamblea, ya sea unicameral, bicameral, etc. Pero este derecho se ve fundamentado principalmente dentro de la Constitución, ya que es es la máxima autoridad dentro de ese Estado. Este Estado no se ve únicamente, digamos, dirigido o encuentra su fundamento dentro de esta Constitución. Recordemos la pirámide de Kelsen y todo lo que ella conlleva. Pero este Parlamento debe verse principalmente fundamentada en esta Constitución, ya que la Constitución es la base, es el fundamento y es lo que rige el Estado como tal. Es decir, es la escritura del pueblo para cómo se debe regir ese Estado. El pueblo debe apoyar esa Constitución, y por lo tanto, como la representatividad dentro de ese parlamento está sujeta a votación, es necesario que se cumpla. Este derecho parlamentario, voy a citar para no irme muy lejos, a Montesquieu, con su espíritu de las leyes y toda la cosa, en la cual se explica un poco acerca de qué es lo que hace una ley y cuál es el espíritu de esa ley y por qué es tan importante que se cumpla esa ley. Un autor más venezolano que también fue diputado, el cual estuvo toda su vida dentro de la vida pública, él decía que la democracia y el parlamento iban de la mano, porque sin democracia no hay parlamento, y sin un verdadero parlamento no puede haber democracia, porque es precisamente en el parlamento donde se llevan las ideas de la ciudadanía, donde se puede ejercer, digamos, un control para el Ejecutivo. Porque recordemos que el Ejecutivo realmente no es un representante como tal del ciudadano de cada circunscripción, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta persona, que es Ramón Guillermo Aveledo, que es un catedrático, legislador y escritor, él decía
que las imitaciones son imitaciones y solo producen remedios, apariencias y no sustancias. Los trabajos de escenografía, por más calidad que tengan, nunca son realidad, sino un intento de representarla para dar la sensación de que se está en ellas. Por eso el derecho parlamentario no es políticamente neutro, sino políticamente comprometido. Esto es comprometido con la democracia. Podemos decir que el derecho parlamentario es un fundamento para que se cree la democracia como tal, porque sin parlamento, sin representatividad para los ciudadanos, sin tener representantes que sean espejos de esas ideas que tienen los ciudadanos para el Estado, no puede existir una democracia, porque la democracia es eso, es principalmente la voz del pueblo, y esos representantes deben llevar esa voz. Bueno, esto fue todo por ahora. Muchas gracias.